Somos música y músicos como fortaleza resiliente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jocelyn Vázquez y agradezco la invitación a esta quinta edición del Festival Felipe Villanueva. Y en esta ocasión vamos a platicar acerca de Venustiano Carranza. Y en esta breve charla vamos a indagar acerca de algunas marchas que se le dedicaron a Venustiano Carranza, pero sobre todo cómo fue cambiando el discurso político nacional a lo largo de la Revolución Mexicana, en donde, bueno, pues Venustiano Carranza, que bien sabemos, pues es un personaje muy importante dentro del movimiento revolucionario, bueno, pues va a ser también objeto de dedicatorias como marchas, himnos, ¿no? En donde, bueno, pues la figura central de Carranza, pues está precisamente encumbrada en, digamos que, en los años que él va a ser presidente del país y, bueno, pues posteriormente, pues va a ser una de las figuras más importantes dentro de la construcción nacional. Y, bueno, pues vamos a comenzar hablando acerca de un poco del contexto que tenemos aquí. Lo que tenemos en pantalla es una de las portadas, ¿no?, de México a través de los siglos, donde, bueno, pues durante el porfiriato vamos a tener que se hace una recopilación, ¿no?, de textos históricos, ¿no?, a través de diferentes intelectuales. Y, bueno, pues realmente se empieza a generar un discurso histórico nacional a raíz de, bueno, pues una recopilación no, de datos y, bueno, también de pues ir encumbrando algunos personajes, sucesos históricos a lo largo de, digamos que, la historia nacional. Y, bueno, vamos a hablar un poquito acerca de los héroes que, bueno, se van a ir dando a lo largo del discurso nacional y que, bueno, pues surge precisamente con el discurso del porfiriato, que, bueno, pues hay que recordar que durante este periodo que va a durar prácticamente 30 años, el porfiriato, ¿no?, pues se va a generar un discurso histórico que hasta el día de hoy pues prácticamente tenemos, ¿no? Y pues vamos a ver que a lo largo ahora sí que a lo largo y ancho de todo este periodo, se va generando música que está dedicada a diferentes héroes, pero aquellos héroes que los historiadores, ¿no?, de ese momento encumbraron y que evidentemente fueron sacando pues personajes que a lo mejor el día de hoy pues terminan siendo, digamos que, aborrecidos hasta cierto punto, ¿no? Vamos, tenemos que la figura de Díaz en un momento dado, bueno, pues fue encumbrado como el héroe nacional y, bueno, pues vamos a ver que posteriormente la figura de Díaz se va desdibujando del discurso nacional. Pero antes que lleguemos ahí, debemos observar, por ejemplo, pues quiénes fueron, ¿no?, los primeros héroes con los cuales pues se van a ir integrando al discurso nacional. Y el primero de ellos es Cuauhtémoc, ¿no? Y vemos en esta portada, ¿no?, de Francisco de Paula Lemos, quien hace esta obra de Cuauhtémoc, ¿no?, que en donde la portada pues es esta escultura que el día de hoy podemos observar todavía en el Paseo de la Reforma. Y, bueno, pues realmente a Cuauhtémoc se le, digamos que se le ensalza, se le considera como el primer defensor de la joven patria mexicana, ¿no? Y, bueno, pues este discurso comienza a darse precisamente a finales del siglo XIX. Posteriormente, uno de los, digamos que otro de los próceres de la patria, y yo creo que es uno de los más importantes, si no es que el más importante, ¿no?, que es Miguel Hidalgo. Bueno, pues vamos a ver que en esta partitura que se llama Noche de la Independencia de Concepción Manrique de Lara y Ramos, pues es una obra precisamente que habla, no, bueno, no habla porque no hay una letra como tal, pero sí la música que se encuentra dentro de esta partitura, pues va a hacer precisamente alusión a los, digamos que,
al evento central que es el inicio de la independencia de México. Posteriormente vamos a tener a otro personaje que es Morelos, ¿no? Morelos, al igual que Hidalgo, bueno, pues son dos de las figuras centrales del movimiento independentista y que, bueno, pues a lo largo del siglo XIX se van a ir, pues, digamos que se van a ir dedicando, ¿no?, a diferentes obras, ¿no?, a los próceres de la patria. Otro ejemplo importante que tenemos es Benito Juárez, ¿no? Benito Juárez es una de las figuras también centrales, ¿no?, dentro del siglo XIX, una de las figuras que ayuda precisamente a que se recobre la soberanía nacional, ¿no?, después de la expulsión de los franceses en 1867. Y bueno, verdaderamente se le hace una serie de himnos, marchas, ¿no?, a coros escolares, por ejemplo, canciones, bueno, a Benito Juárez. Y bueno, pues vamos a ver, pues, con el paso del tiempo, pues hay presidentes, ¿no?, en este caso, por ejemplo, Porfirio Díaz, que se van a hermanar con diferentes figuras políticas, como por ejemplo Juárez, Hidalgo, como también sucede con Carranza, ¿no? Hay un himno, precisamente el himno constitucionalista, que va a hablar acerca de ello. Vamos a ver que durante el porfiriato, ¿no?, la figura de Hidalgo y de Juárez van a convertirse en figuras centrales dentro del discurso político, ¿no? El padre de la patria, ¿no? Y vamos a tener al benemérito de las Américas, que va a ser Benito Juárez, que estos dos personajes se van a hermanar, ¿no?, de alguna manera con la figura de Díaz durante este periodo. Y vamos a tener que, como se ve aquí en esta partitura de Rafael Gascón, que Rafael Gascón, bueno, pues fue un compositor aragonés que pues radica en México a finales del siglo XIX, principios del XX, en donde, bueno, pues él se va a dedicar a, bueno, pues vamos, a hacer obra que también incluya elementos patrióticos, ¿no?, que exalten a la patria. Y en esta partitura podemos ver en la portada la figura de Porfirio Díaz, Benito Juárez y Miguel Hidalgo, ¿no? Y bueno, pues vamos a tener que esta partitura que tenemos aquí, ¿no?, pues está hablando de un discurso político, ¿no?, un discurso histórico hasta cierto punto, en donde los presidentes se tratan de enlazar con figuras centrales de la historia nacional y de alguna manera pues mantenerse en el poder, justificar su posición, por supuesto, y de alguna manera también hacerse personajes necesarios, como, bueno, pues podemos ver en este caso la marcha de María Garfias, que, bueno, pues es la marcha guerrera que está hablando de este suceso que es el 2 de abril. Es una batalla precisamente que se libra en Puebla, ¿no?, en donde pues Porfirio Díaz pues es una de las figuras centrales en la expulsión de los franceses en esta batalla, y bueno, pues juega un papel sumamente importante. Entonces vamos a tener que esta conjugación, ¿no?, de los personajes centrales de la historia con la gente que está en el poder, bueno, pues es algo que se va a ir repitiendo, ¿no?, a lo largo de los años. Y bueno, pues conforme van entrando nuevos, digamos que nuevos personajes a la historia, ¿no? Por ejemplo, pues tenemos posteriormente a la caída de Porfirio Díaz a Francisco I. Madero, en donde, bueno, pues en un inicio, bueno, pues gana las elecciones, pero conforme va pasando el tiempo, pues al no dar respuesta a todas las demandas de campesinos, obreros y todos los grupos sociales que se veían envueltos en la Revolución Mexicana, pues vamos a tener que poco a poco la figura de Madero pues se va demeritando, ¿no? Y bueno, pues tenemos este tipo de sátiras, ¿no?, de diversos periódicos
en donde precisamente pues Madero no es bien visto por el pueblo, pero vamos a ver que cuando, por ejemplo, sube Carranza, ¿no? Cuando sube Carranza, Madero ya no es la burla del pueblo, sino es considerado el apóstol, ¿no? El campeón de la democracia en México, ¿no? El esclarecido patriota y eminente ciudadano. Vamos a ver que el discurso cambia y esto va a traer consigo que se tomen o no en cuenta diferentes personajes a lo largo de la historia. Cuando cae Díaz, evidentemente se hace todo lo posible para rechazar toda esta herencia porfirista, ¿no? Comienzan a cambiar y a desaparecer, por ejemplo, música como la chotis, ¿no? Los two-step, por ejemplo, también ya no es música que ya empiece ya no circula, ¿no? Por la Ciudad de México, en este caso que es el objeto de estudio que yo manejo, ¿no? La ciudad donde yo me enfoco. Y bueno, pues vamos a ver que a lo largo de todos estos años, ¿no? Tenemos que va a ir cambiando este discurso nacional y en este caso que tenemos aquí a Madero, bueno, pues ¿quién encumbra a Madero dentro de la historia nacional? El mismo Carranza, ¿no? Cuando Carranza logra derrocar a Victoriano Huerta, ¿no? Con el Plan de Guadalupe, esto hace que, bueno, pues los roles cambien y, bueno, pues Carranza mismo reconozca públicamente la obra de Madero, ¿no? Y, bueno, pues Madero se convierta en un héroe, en el apóstol de la democracia de México. Lo mismo sucede con Carranza. Carranza, durante la presidencia de Victoriano Huerta, que se va a llevar hacia 1913, bueno, pues es ampliamente criticado, al igual que Zapata, al igual que Villa, ¿no? Y bueno, pues en este caso vamos a tener que Carranza es satirizado, por ejemplo, en esta obra que se llama El país de la metralla, que bueno, pues va a ser obra de José Elizondo y Rafael Gascón, que bueno, pues vamos a ver que esta obra, ¿no? Que es una zarzuela en un solo acto, hay que recordar que al público mexicano le encantaban este tipo de obras, las zarzuelas los mexicanos eran muy, muy adeptos a las zarzuelas, y bueno, pues vamos a tener que en esta obra de Rafael Gascón y Elizondo, bueno, pues realmente evidencian y hacen mofa de Carranza, ¿no? De hecho, no lo ponen como tal, pero a Carranza le ponen el nombre de Vespasiano Garbanza y a Maitorena le ponen Cantorena, ¿no? Entonces, digamos que este episodio que dedican a estos dos personajes a hacer una mofa literalmente, estábamos hablando pues que Venustiano Carranza pues en ese momento era gobernador del estado de Coahuila y bueno pues José María Maitorena era gobernador del estado de Sonora, pues ambos tienen un roce directo con Victoriano Huerta. ¿Qué sucede en esta zarzuela? Bueno, pues tenemos que Venustiano Carranza, que está puesto como Vespasiano Garbanza, ¿no? Y junto con Maitorena, que es Cantorena, ¿no? Pues están disfrazados como si fueran delincuentes. Esto es muy remarcable porque en esta obra se está mostrando que ambos son como los villanos, ¿no? Y bueno, pues realmente esta zarzuela pues está buscando tener una simpatía política, ¿no? Con Victoriano Huerta, y vamos a tener que cuando cae Huerta, Rafael Gascón y Elizondo logra salir del país, ¿no? Pero Gascón se dice que pues Venustiano Carranza lo persigue, ¿no? Y Gascón ya no se sabe más allá de 1915, ¿no? Y bueno, pues vamos a tener que muchos artistas, ¿no? Que simpatizan con el lado huertista, se ven en la necesidad de salir, como fue el caso de Ponce, ¿no? Fue el caso también de Julián Carrillo,
Elizondo también. Y bueno, pues esto va a traer consigo que los músicos que, vamos, no eran las personajes centrales de la música en ese momento, bueno, pues suban y bueno, pues comienza a circular su obra. Cuando Carranza sube precisamente al poder, ¿no? Vamos a ver que pues mucha gente comienza vamos, a dedicarle obra a Carranza, ¿no? También está el hecho de que también a Maytorena se le dedique obra, ¿no? Estamos hablando de que pues estos dos personajes van a ser importantísimos después de 1915, ¿no? Y que bueno, pues van a ser ambos pues parte todo del constitucionalismo, que lo va a encabezar evidentemente Carranza, pero que bueno, pues José María Maytorena pues va a tener también un papel importante durante estos años venideros después de la expulsión de Victoriano Huerta. Un ejemplo también muy importante es este himno constitucionalista, ¿no? De Fausto Flores, que le dedica precisamente a Carranza, en donde, bueno, pues vamos a tener que en este himno, pues vamos a también observar, pues cómo se le hermana también con Hidalgo, ¿no? Vamos a ver que en uno de los versos que tenemos en este himno, ¿no? Pues tenemos que Carranza también se le está hermanando con el mismo Miguel Hidalgo, ¿no? Y bueno, pues esto es muy importante porque, bueno, pues esto nos muestra cómo el hecho de ligarse precisamente con las figuras históricas es un elemento fundamental. De hecho, bueno, pues vamos a tener que esta referencia se encuentra específicamente en las estrofas 8 y 9 de este himno. Y bueno, pues aquí esto dice lo siguiente, dice, hoy se yergue un ejército altivo que los hijos del pueblo formaron. Y él gritó cuando todos callaron, tanto crimen que tu honor marchó. Para darte la misma grandeza que te dieron Hidalgo y Morelos, en la lucha sus santos anhelos son comprar con su sangre tu honor. Mira, oh patria, cuál marchan tus hijos a pelear sus perdidos derechos, muchas ansias llevando en sus pechos de alcanzar un laurel para ti. Contempla a los fieles que te juran rescatar con su sangre tu gloria y por darte un laurel de victoria se abren paso a vencer o morir. Vamos a tener entonces que pues estas referencias, ¿no? Que están haciendo en este tipo de himnos que, bueno, pues de hecho se van a hacer plenamente en todo en el momento cumbre, ¿no? Del constitucionalismo, cuando empieza a ganar más adeptos, cuando comienza a tener un mayor, digamos que pues, un mayor poder político, ¿no? Pues vamos a tener que, bueno, pues este tipo de obras se van a empezar a dar, no importando que fueran, por ejemplo, manuscritos, como aquí lo podemos observar, en donde, bueno, pues este tipo de marchas están dedicadas precisamente a el jefe del ejército constitucionalista que va a ser Venustiano Carranza. En este caso vemos el manuscrito de esta marcha que se llama Triunfo y Paz, ¿no? Que es de Félix Benítez. Y bueno, pues también vamos a tener otra obra también dedicada, hay muchas obras dedicadas a Venustiano Carranza. Estas obras que les estoy mostrando se ubican en el archivo de la Universidad Iberoamericana y bueno, pues vamos a tener que este himno a la paz, ¿no? También está dedicado precisamente a Venustiano Carranza y bueno, pues esto también es muy importante porque habla, ¿no? Que si esta es una obra que está dirigida
a las escuelas, ¿no? Estamos hablando que hay una articulación de un discurso histórico que se está difundiendo. Entonces, este hecho de donde héroes suben o bajan, ¿no? O se encumbran, se puede ver a través de las obras, se puede ver a través de las letras de los coros, se puede ver también a través de algunos elementos musicales que, bueno, pues están haciendo alusión a la milicia, por ejemplo, o elementos programáticos o idiomáticos donde pues se especifica digamos que la imitación de ciertos instrumentos relacionados pues, a la guerra o que estén tratando de representar una batalla a través de la música, también eso es muy importante. No hay que olvidar tampoco otra manifestación musical que son los corridos, ¿no? En este caso vamos a tener este corrido dedicado a Venustiano Carranza, que bueno, pues también no hay que olvidar que los corridos son un medio de comunicación o eran como una especie de periódicos, ¿no? En la época revolucionaria, en donde pues específicamente tenemos que ahí se podía conocer los atinos o desatinos de los caudillos, ¿no? ¿Qué hacían? ¿Cuáles eran sus hazañas? Y bueno, pues realmente los corridos son una parte fundamental que también hay que hablar acerca de este periodo, ¿no? Y que bueno, pues es una expresión musical que hasta el día de hoy persiste. Bueno, pues yo les agradezco su atención. También agradezco el café que nos hicieron llegar, precisamente el café Don Rivas de Teocelo, Veracruz. Pues delicioso, de verdad. Y bueno, pues realmente les agradezco pues haberme visto. Y bueno, pues les agradezco también la invitación y espero que sigan disfrutando este maravilloso festival Felipe Villanueva en su quinta edición. Muchísimas gracias y nos vemos. Bye.
Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.